tardes a todos. Muchas gracias a los que están acá. Este es un evento que pensé que lo preparamos desde la facultad, de la Dirección de Investigación y Posgrado, con Ignacio Evensperger, que anda por ahí afuera viendo si invita a más participantes, que está dirigido a todos nuestros estudiantes de posgrado de la facultad, ¿ya? Vamos a decir, pensamos, igual lo estamos grabando, de manera que esta instancia la vamos a compartir de todas maneras con ellos. Si no vienen a buscarla, se las vamos a mandar. Y tiene por objetivo empezar a sacar provecho, ¿no es cierto?, de ese cuerpo de estudiantes de posgrado que tenemos en la facultad y que quizás no ha sabido interactuar todavía y sacar provecho de esa coexistencia dentro de las disciplinas que acá investigamos, impartimos y proyectamos, ¿cierto? Entonces, bien, es muy breve la presentación de hoy día. Explica cómo esta malla que se ha preparado para el próximo semestre. Después tenemos una presentación que sí, especialmente para los estudiantes, ¿no es cierto?, de la biblioteca, de las nuevas herramientas que cada día, ¿no es cierto?, se renuevan para la investigación, particularmente de sus tesis, ¿no es cierto?, lo que tienen disponibles como herramientas digitales. Para ello, que lo van a explicar también brevemente Alejandra y Renzo de la biblioteca. Y después también, como para empezar, para ir socializando los enfoques, los alcances, las materias que se estudian en los diferentes programas, que tenemos 10 programas de magíster en la facultad más el doctorado. Tenemos la presentación de 4 tesis en 5 minutos. Entonces tenemos a Francisco Rebolledo del MADA, del magíster Diseño Avanzado. Tenemos después vamos a seguir con Diego Ibáñez del magíster en Proyecto Urbano de la Escuela de Arquitectura. Y después tenemos a Juan Jara del magíster en Desarrollo Urbano del Instituto. Y vamos a terminar con Sebastián Laclaver, con su tesis de doctorado. Entonces, así ver los diferentes enfoques, alcances, etc. Muy bien. La malla, este semestre intentamos, ¿no es cierto?, aquí están los diferentes, desde el programa de doctorado, los 5 programas de arquitectura que tiene, de magíster de la Escuela de Arquitectura, el magíster en Diseño Avanzado de Almada, que ahora también va a estrenar una nueva línea de iluminación con el profesor Douglas Leonard, que está aquí. No sé bien cuál es el nombre, el título, magíster. Mención iluminación, una mención. Y los 3 magíster del Instituto de Estudios Urbanos, Desarrollo Urbano, Asentamiento Humano y Medio Ambiente, Planificación Urbana. Entonces, claro, viendo toda la riqueza que producen todos esos programas, la cantidad de cursos y viendo que tenemos entonces también puntos en común, es que trabajamos en algo que en realidad no es nuevo, ¿no?, que se viene haciendo de hace tiempo, que pensamos que es como una suerte de tesoro y que hay que hacerlo más visible para todos, que es esta malla integrada de posgrado. Entonces, el objetivo es presentar todos los cursos optativos de profundización de magíster y doctorado, permitir que los estudiantes, que eso es un hecho, ¿no es cierto?, tomen estos cursos de los diferentes programas, cumpliendo los requisitos, y luego entregar a los estudiantes la oportunidad de explorar un mismo, que eso es lo más valioso, ¿no?, y ya es como el camino que cada uno puede hacer, pero una vez que conoce de esta materia que está disponible, ¿no es cierto?, la oportunidad de explorar un mismo tema desde estas diversas perspectivas disciplinares y definir su perfil de graduación con mayor flexibilidad. Bien, hicimos como esquema, ¿no es decir, si tenemos todo muy claro, la visualización por cada uno de los programas, hay que decir que ahora por el cambio curricular del doctorado, el doctorado no ofrece cursos optativos, entonces sí se nutre de toda esta malla, para quien quizá va a ser más relevante por fuerza. Entonces, de la visualización de los cursos que cada programa puede tener programado, ¿no es cierto?, nosotros distinguimos a partir de la oferta unas líneas coincidentes, ¿ya? Son prioritarias en un primer término estas 10 líneas que tienen que ver con métodos de investigación, con talleres y laboratorios, con proyecto y desarrollo urbano,
con herramientas de análisis y proyecto, gestión y gobernanza, infraestructura y espacio público, territorio y medio ambiente, procesos y estrategias, tecnologías y materiales, y teoría, historia y crítica. Todos los programas, y así, bueno, uno puede ver cómo la gestión y la gobernanza se trabaja desde la dimensión territorial del instituto, pero también desde la gestión de proyectos del Magíster de Administración de la Construcción, y bueno, pueden haber puntos en común y que cada estudiante puede ver en qué medida le sirven para su tesis. Y este es un cartel que estuvimos, un afiche que produjimos que es una síntesis de ello, porque ya desde semestres anteriores hemos ido teniendo el catálogo, ¿no es cierto?, de cursos que incorpora la descripción ya con más detalle de lo que es cada uno, una descripción breve, pero no esta visualización completa, en que organizamos las columnas por estas líneas que les mencionaba anteriormente, de estos 69 cursos, y 18, y los que están más oscuritos son los que están disponibles para los estudiantes de doctorado. ¿Ya? Entonces, en cada uno de ellos se ve a primera vista, ¿no es cierto?, el título, el profesor, los créditos, que están como una tabla periódica en la esquina superior derecha, y abajo las vacantes totales y las vacantes abiertas a otros programas, ¿ya? Todos los cursos tienen a lo menos una vacante abierta para estudiantes de otros programas. Siempre tenemos restricciones a veces de espacio, ¿no es cierto? Pero no está de más decir que yo creo que siempre todo es conversable. Si llegan 2 o 3, siempre se puede abrir más la puerta, pero saber que está abierto. Eso, sí. Ese es el código como está armado este afiche, entonces, que tiene la sigla, el nombre del curso, el profesor o profesora, y lo que decía, las vacantes, y según el color, si es que es abierto para el doctorado, y además el programa al cual está asociado, porque hay cursos que son compartidos, por ejemplo, dentro del instituto por los 3 programas, mismo pasa en arquitectura, y hay otros que son más específicos, por ejemplo, exclusivos del Magíster de Paisaje, y así. Esto tiene su correlato con el catálogo, que tiene la misma gráfica, también en oscurito los que son para doctorado a primera vista, y el catálogo, que está todo como un compendio en PDF, está organizado por las líneas, ¿ya? También están agrupados por las líneas todos los cursos que corresponden a ello. Eso es. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, y si no, ya, bueno, a través del afiche también decir que está, ¿verdad? Aquí, arriba, en la esquina superior, el código QR que los dirige directamente al catálogo. ¿Sí? Francisco, dígame. Como vas por la mirada de esta nueva malla integrada de posgrado, ¿está concebida alguna etapa de creación de cursos con coordinación entre las distintas escuelas? Esa es una siguiente etapa que debemos abordar. Claro, porque yo diría que en esta, que yo recién comencé la dirección tomando la posta con Magdalena, ¿cierto? No nos dio tanto, es una tarea difícil en el sentido de que la programación es compleja, ¿no? Y la programación de 11 programas es compleja, entonces, pero sí, hay que avanzar a eso. Es una primera puesta sobre la mesa, justamente para identificar esos cruces, ver superposiciones virtuosas y también vacíos que pueden haber, ¿no es cierto?, para trabajar en ello. Sí. Tú vas a ser uno de los usuarios de la malla en adelante con los cursos optativos. Rocío, ¿hay alguna opción de incorporar información quizás histórica de la programación si es un curso que se programa todos los semestres, o es solo este semestre, o es esporádico, primera vez, o sea que el estudiante pudiese de alguna manera tener cierto sentido de urgencia respecto a... Claro, si lo tomo el otro semestre, es buena observación, la vamos a tomar. No está ahora considerado, pero es súper bueno, y de hecho los programas, eso lo saben, a veces hay cursos que son también por una única vez, y eso es bueno saber, los que son como en régimen y los que son excepcionales, sí, muy bueno.
Muy bien, entonces ahora lo voy a dejar con Alejandra, que desde la biblioteca prepararon. Yo pienso que, claro, siempre es bueno, ellos hacen un esfuerzo enorme, ¿no es cierto?, en comunicar todas estas herramientas que están disponibles, pero ahí hay dos factores. Una que, o sea, y creo que el más importante es que estas herramientas cambian y hoy en día mucho más, ¿no? Estamos viendo con ChatGPT y todas estas cosas, cuál es la manera adecuada y que ellos ya han avanzado en ver cómo incorporarlas y cómo ayudar al desarrollo de las tesis de nuestros estudiantes. Entonces está acá. Gracias. Bueno, primero agradecer a Rocío que nos haya invitado hoy. Pensamos que íbamos a tener más público estudiante, pero también poder tener esta oportunidad de poder dialogar con los profes siempre es positivo. Quisimos hacer una síntesis de algunas cosas que pueden ser interesantes para los estudiantes de posgrado. Bueno, nuestra biblioteca es parte de la red de bibliotecas UC, donde estamos desarrollando hace muchos años servicios especializados para cada, digamos, momento de la vida académica. En este caso, para el posgrado, nos enfocamos en el tema del aprendizaje para la investigación. Bueno, yo me imagino que ustedes lo saben, pero contamos con una de las colecciones nacionales más grandes de la especialidad, que es Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, con más de 87.000 recursos bibliográficos que incluyen bases de datos, libros electrónicos y en papel, planos, además de nuestra colección patrimonial. Entonces, eso es lo que pueden encontrar, digamos, en nuestra biblioteca para que puedan trabajar en sus investigaciones. Siguiente. Quisimos poner esta lámina en torno al ciclo de investigación, pensando en que los alumnos quizás se pueden visualizar dentro de esta gráfica, quizás en la primera parte, que es la generación de la idea, pensando que están haciendo su tesis. Y aquí está todo el tema de Aprende Bibliotecas, que son nuestros talleres, con un énfasis en el tema de la búsqueda de información y también los talleres de normas de citación, etcétera. Aprovechamos que están acá también los profesores presentes para que puedan visualizarse también dentro de este proceso y todos los distintos servicios que nosotros tenemos disponibles para apoyar las investigaciones, como búsqueda de revistas especializadas, también asesoría en propiedad intelectual, entre otras cosas que pueden ser de interés. Siguiente. ¿Sí? Ya. Bueno, dentro de los servicios son los talleres que fundamentalmente es ahorrarles tiempo. Muchas veces esta parte que se puede mecanizar les quita harto tiempo, ¿no es cierto? Estar haciendo las citas, la bibliografía, buscando, buscan en distintos lugares, pero no tienen una sistematicidad. Entonces, todo eso nosotros les ofrecemos, ¿no es cierto?, unos servicios tanto de un taller general, talleres diarios, o un taller personalizado, lo pueden pedir, o una tutoría, ¿ya? Nos ha pasado hace poquito, una alumna de diseño está haciendo su magíster y en la cita estaba ahí como loca con, no sé, como 30 libros y viendo cómo se citaban y la apoyamos en eso. Entonces, increíblemente, no conocía a los gestores de referencia. Entonces, allí eso le facilita, pero enormemente, ¿no es cierto?, el tiempo a un clic, lo que se demoran minutos en hacer una cita. Entonces, le ahorramos tiempo y le mejoramos la calidad, la posibilidad de encontrar mejor información. Así que tenemos esto y mucho más. O sea, tenemos un programa de alfabetización informacional y digital, competencia. Entonces, dentro de eso tenemos más de 30 talleres que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, quieren cumplir y satisfacer estas competencias que
todos debieran tener ahora de base. Tenemos un taller de competencias digitales también online, ¿ya? Que ya lo estamos, por ejemplo, en primer semestre de diseño, le entregamos ese taller que dura más o menos 2 horas y lo hacen todos los novatos. Así que esperamos que en agosto también lo hagan. Y bueno, hay una sistematización de procesos, prácticas que hace pocos años ya se cristalizaron en lo que se llama ahora el movimiento de la ciencia abierta, ¿ya? Habían muchas prácticas de distintas áreas de la ciencia, de la investigación, de la academia, que tienen una característica en común, que es que ayudan a compartir la información de una manera más rápida entre los investigadores y también a otros tipos de público. También ayuda a la interdisciplinariedad y la colaboración también de la ciudadanía y la democratización del conocimiento, de la investigación. ¿Por qué? Porque finalmente este es un compromiso que se toma por la mayoría de por todos los países ya que integran la ONU a través de la UNESCO. Chile, ¿no es cierto?, está comprometido con eso, y la UC tomó esta apuesta, por decirlo, lo arraiga en la institución, y en el fondo hay una parte que es como obligatoria. ¿Por qué? Porque todo lo que es financiado públicamente, obviamente, tiene que estar al acceso de la gente que lo financia, que es a través de los impuestos. Entonces, toda la gente tiene que tener, y eso está de a poco, ¿no es cierto?, impregnando en toda la investigación, y va a llegar un momento en que todo esto va a ser transparente, o sea, que toda la producción, ya por ejemplo, a ver, la revista RQ, toda la producción, eso es acceso abierto. El acceso abierto es parte de la ciencia abierta, pero también la colaboración de la comunidad, ¿no es cierto?, en las investigaciones, que también un poco se hace en algunas áreas de ustedes de arquitectura, incluso de diseño, también están insertas. Y nosotros como biblioteca, apoyando a esto, ¿no es cierto?, este compromiso que tiene la universidad, es que diseñamos talleres que responden a ciertas prácticas, estas buenas prácticas de la ciencia abierta, para ir incorporándolas. Por ejemplo, esto del perfil ORCID, de las revistas en acceso abierto, y también una introducción, y tenemos también un taller en línea que pueden certificarse, quedan con una certificación. Oye, yo soy capacitado en ciencia abierta. Y eso. Bueno, y estas eran algunas recomendaciones que tenemos para los alumnos. Si decían tomar estos apoyos de biblioteca, identificar sus necesidades dentro de toda nuestra parrilla de talleres, qué es lo que necesitan aprender, si necesitan aprender a buscar información o a citar información, participar activamente, llevando, por ejemplo, sus palabras claves a los talleres para poder avanzar y consultar al especialista, que podemos ser nosotros o algún colega. Solicitar tutorías personalizadas, que lo pueden hacer con nosotros acá en biblioteca, y siempre ir tratando de integrar lo aprendido en los proyectos de investigación. Tenemos esta flexibilidad de poder hacer las tutorías online o presenciales, justamente para poder adaptarnos a los horarios de los alumnos. Eso, más que nada, insistir un poco en el tema de la integridad académica. Tenemos un taller de búsqueda con inteligencia artificial que está súper bueno, que es una introducción, porque ustedes saben, la universidad está a favor, digamos, el discurso es ese, es una herramienta, no es algo malo, no está demonizado, al contrario. Siempre y cuando se cumpla el código de honor y cumplamos las normas de citación, etcétera, vamos a estar trabajando con la IA en torno a la integridad académica, y es una herramienta más. Eso, tenemos ahora también talleres que se refieren al tema de la integridad académica.
Así que también los invitamos a los alumnos a poder conocer más y los profesores también si así lo requieren. Bueno, ahí dejamos nuestros contactos con los correos, pero siempre nos pueden encontrar en biblioteca, pueden preguntar por nosotros para que se puedan comunicar y nos puedan pedir una hora para poder ahondar en cualquiera de los temas que presentamos. Y eso, no sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta sobre la biblioteca. ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención. Va a sonar. Te lo paso mejor porque va a sonar ahí. Sí. Okay. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a este intercambio, ¿no es cierto?, de contenidos de tesis, con las presentaciones en 5 minutos de tesis destacadas de 4 programas. Quisiéramos repetir este evento y después ir rotando entonces los programas que se presentan, pero ahora vamos a comenzar entonces con Francisco Rebolledo, que es egresado destacado del MADA y profesor de la Escuela de Diseño y estudiante del doctorado ahora también. Así que, sí. Voy a poner mi temporizador, por cierto. Toma, con micrófono. Con micrófono, hermano. ¿Pero es necesario el micrófono o me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ya, para que quede grabado. Ya. Ya. Bueno, mi nombre es Francisco Rebolledo, tal como acaban de decir. Yo soy de profesión director audiovisual y periodista. Y llegué a la Facultad de Diseño, me acuerdo todavía cuando me entrevistaron, con la pregunta de cómo las comunicaciones o la tecnología aplicada en las comunicaciones está impactando en la sociedad. Una pregunta súper abierta y que al momento de iniciarme en el programa del MADA fui avanzando a través de los distintos cursos para irla desglosando en qué es lo que iba a ser mi tesis o mi actividad final de graduación. Una de las aristas que quise abordar desde el inicio tenía que ver con qué pasaba con el control parental en lo digital. Yo no tengo hijos, tengo muchos sobrinos, eso sí, y soy un tío muy empedernido en inferir en la educación de mis sobrinos. Los visito todos los fines de semana, de hecho, salimos juntos. Logré que jugaran cartas Pokémon, es uno de mis grandes logros como tío. Pero hay un tema que es súper importante que tiene que ver con cómo los padres de hoy enfrentan este nuevo escenario digital que es súper desafiante de alguna manera, y que les plantea controversias a ellos mismos, tal como son usuarios, cómo ven a sus hijos expuestos a esta tecnología, particularmente en el contexto del uso de dispositivos móviles, el celular, y las redes sociales. Entonces, definí una problemática junto a mis 2 profesores guía, que quiero desde ya obviamente agradecerles, el Tuco Ramírez y Ricardo Vega, no podía dejarlo fuera, en torno a analizar cómo los padres hoy en día estaban teniendo ciertas problemáticas para poder tomar decisiones, que era la información que había en los entornos digitales respecto a educación parental digital, con el fin de poder encontrar una solución en torno a esta problemática. Mi diapo tiene 40 diapos, pero no es que vaya a pasar en detalle por esas 40, solo quiero dar cuenta de todo el proceso y algunas que de cierta manera solo vamos a describir. La actividad final de graduación del MADA tiene por objetivo que uno realice una fase de Research for Design donde arma una especie de marco teórico de lo que las herramientas con las cuales ya cuenta el diseño para poder abordar algunos problemas, qué es lo que dice la literatura, y con el fin de poder encontrar el mejor enfoque hacia la investigación etnográfica. De ahí viene la fase de need finding, donde uno sale a buscar estos usuarios o a entender los problemas o las necesidades finalmente del problema que uno está atacando,
y el diseño como proceso. Es decir, yo no me enfoco en encontrar una solución antes de entender el problema, antes de analizar qué es lo que se ha dicho o qué es lo que ya se ha hecho en torno a ese problema, que suena muy parecido a una investigación común y corriente, pero como proceso viene en una lógica también de prototipar, de testear y de iterar, que es lo que vamos a ver a continuación. Voy mirando el reloj para no pasarme. Y obviamente entender que parte del diseñar no es solo crear objetos que establezcan una mirada, sino que también se sustenten en una sociedad o una economía. Por lo que el cuarto factor de la actividad final del MAD, al menos, tiene que ver con el modelo de negocio. Entonces, la primera fase. Obviamente hay un objetivo general. Yo quería mejorar la toma de decisiones de estos padres. Mis objetivos específicos tenían que ver con entender, yo como externo al mundo parental, cuáles eran las ganancias y los dolores de estos padres y codiseñar junto a los usuarios soluciones que fueran más simples para ellos de poder utilizar en la educación parental digital de sus hijos. Y especialmente porque hasta el día de hoy, este proyecto tiene ya 2 años congelado, hasta el día de hoy no existe una normativa clara que establezca ni calidad ni tiempo de exposición sano en el contexto de adultos y de niños. Nosotros no sabemos cuánto tiempo es sano estar expuesto a las pantallas de nuestros celulares o al contenido de las redes sociales. Habían, desde ya en el mundo de los estudios de la medicina, neurología, cuáles son algunos de los efectos que podíamos ver de la exposición a pantallas, estudios que ya hablaban de ciertas consecuencias que se establecían en menores de edad si es que estaban expuestos mucho tiempo a estas pantallas. Algunos efectos también en el procesamiento visual, en la empatía, la atención, la memoria compleja, por lo que la búsqueda en torno a qué era lo que pasaba tenía alguna razón de ser. Estos fueron parte de los descubrimientos del Research for Design. Y había una línea trazada por el American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que esto se usa en algunos países como parte de las normas que se están estableciendo como consumo máximo. Y aquí me gustaría preguntarle al público que levanten la mano, ¿quién consume menos de 2 horas del celular al día? ¿Menos de 2 horas? ¿De pantalla el celular? ¿Diario? ¿Contando WhatsApp? Es altamente probable que estemos todos fuera de la recomendación que sale ahí. De hecho, si uno ve el informe que llega todos los lunes, la gente que tiene iPhone, se va a dar cuenta que va a estar en promedio entre las 6 y 8 horas. Adultos. También descubrí que había no solo efectos negativos, sino también efectos positivos del uso de dispositivos y algunos riesgos que ya están establecidos por la ciencia. Entonces, habiendo tenido eso, dije, ¿pero qué pasa en mi país? Bueno, Chile siempre destaca por algunas cosas y nosotros siempre nos jactamos de que tenemos una amplia llegada en temas de tecnología, lo cual es bueno y malo, porque la edad promedio del acceso celular por los niños en Chile es menor a los 10 años. De hecho, hoy están 9. Niños de 9 años ya tienen acceso a un celular propio o a través de parientes. Voy a apretar el pie en el acelerador para apurarme un poco. Entonces, traté de buscar finalmente dónde estaba el punto de inflexión a través del análisis de lo que decía la academia para poder encontrar la derivada entre artefactos de diseño, las recomendaciones que daban los expertos y el punto de encuentro entre padres y hijos. El modelo de la actividad final de grabación invita a revisar tanto referentes como antecedentes, que es parte también lo que hace uno en la revisión bibliográfica, pero también viendo otras áreas que tengan algún tipo de inferencia o que puedan servir como inspiración para poder generar algún tipo de solución. Ahí se destaca Notco, Suncast, Dart, que son algunas empresas que aplican inteligencia artificial a soluciones que ya han lanzado al mercado. En Need Finding solo les voy a contar que obviamente uno hace un cuestionario de levantamiento de datos para no preguntarle a los más cercanos, sino que llegar a ese lugar desconocido de padres. Logré que padres compartieran en sus grupos de apoderados
finalmente formularios para poder levantar esos datos. De esos datos salieron las entrevistas semiestructuradas, donde habían padres, expertos, docentes, porque este no era solo un problema que se situaba en la casa, también se situaba dentro del aula. Mapa de actores, que lo vamos a ver a continuación para que se entienda un poco mejor. Netnografía, uno de los instrumentos que me entregó el MAA, que más atesoro y utilizo casi que en mi día a día, es la netnografía. Y los user personas, que están súper sobrevalorados, pero que también siempre sirven para poder aterrizar esos usuarios que de alguna manera uno siempre trata de otorgarles una identidad. Esto es una especie entre mapa de actores, aquí la Mariana Folgueras me mataría, pero es como un mapa de actores mezclado con ecosistema, que tiene que ver con todos aquellos que están alrededor de la relación entre padres y hijos en torno a el uso de dispositivos digitales. Y que tenemos también algunos puntos de contacto. Van, obviamente, desde puntos más cercanos a puntos más lejanos. Gobierno de Chile, Chile Atiende, etcétera, etcétera. Las entrevistas, aquí me voy a saltar a algo muy interesante que tiene que ver con el Need Finding, procesa todos estos materiales que uno levanta durante el proceso final de graduación y los condensa en hallazgos. Y vamos a ver al tiro por qué los hallazgos son importantes. Uno de los hallazgos más chistosos, y el único que voy a comentar, es que el video más buscado en YouTube en torno a control parental digital era un niño brasileño desbloqueando una Xbox de fábrica con el mando del control. Y era como borrarle el control parental a la consola. ¿Y por qué digo que los hallazgos son tan importantes? Porque después uno se va a diseñar. Y el diseño, que ya uno refina su pregunta inicial, lo que hace es que puede transformar estos hallazgos en atributos de una solución. Entonces, cada hallazgo se transforma en un atributo. Recomendaciones de tiempo en pantalla, se crearon también perfiles de uso. Los papás muchas veces no sabían qué responder respecto a ciertas preguntas del control parental en temas digitales, pero sí sabían que querían ser conservadores. O también querían darle la oportunidad a sus hijos de poder experimentar la tecnología y no quedar completamente desconectados del entorno. Se establecieron esos perfiles, cómo se pueden, de cierta manera, lidiar con las problemáticas de uso y tiempos de uso. Cuando uno restringía el tiempo de los niños, por ejemplo, estaba estudiado que al momento que sonaba la campana de cuando se le acababa el tiempo al niño, le generaba pics de ansiedad a los niños. Entonces venía la pataleta. Era todo lo contrario. Pero si yo al niño le digo te quedan 5 minutos y después le doy 1 minuto de tiempo extra, el efecto va de bajada. Salieron los primeros prototipos, por los cuales voy a saltar rápidamente. Obviamente esta es la fase completa del diseño. Se hicieron 4 iteraciones con distintos grupos, principalmente con los usuarios que se perfilaron para el proyecto. Esta fue la primera, no me da mucho orgullo, la verdad, visualmente. Dije colores pasteles, le va a gustar a los papás, va a tener podcast. ¿Qué papá no quiere escuchar en el auto podcast de control parental? Fue lo primero que hicieron pedazos, no les gustaban los podcasts. Yo dije, ya, me dieron unos colores con resúmenes, mucha información, algo un poco más vivo. Le saqué los podcasts, ya. Algo les gustó y volvimos a cambiar, hicieron pedazos de nuevo los colores. En la iteración 3, ya aquí dije, ok, voy a hacer un prototipo, pero vamos a ir a trabajar con los papás esa solución. Y aquí están las 3 actividades que realizamos con los padres en un taller de codiseño, donde ellos conversaron sobre esta solución y pudieron dialogar, y era muy curioso cómo algunos eran muy facilitadores de la tecnología, pero otros no tanto. Había gente como, no, o sea, si este sale sin celular, yo lo mato. Y otro papá le decía, pero ¿cómo le voy a pasar el celular para que salga? Como puede llamar a cualquier persona. Y había una discusión entre ambos perfiles de padres que me ayudaron también a construir los perfiles que integré a la aplicación en su validación final. Ellos priorizaron cuáles eran las funcionalidades, obviamente, que más valor les otorgaban. En el mundo del desarrollo de aplicaciones es crucial poder, de cierta manera, priorizar cuáles funcionalidades uno va a ir lanzando primero, porque obviamente al momento de levantar fondos uno no va a salir con la aplicación completa, uno va a ir lanzando de a poco las funcionalidades y de ahí va a ir testeando realmente en terreno si es que funciona o no funciona la solución.
y también escuchando cuáles eran las mejoras o las críticas que ellos le hacían a la aplicación. Esto derivó en un prototipo final con funcionalidades acorde a los resultados del codiseño, pero que también tenía que tener una última validación por parte de estos mismos usuarios. Así que fui de nuevo a estos usuarios que fueron al taller de codiseño, pero con un cuestionario estandarizado de experiencia de usuario, donde por fin llegamos a esta solución. Y este es el proyecto que finalmente presenté para la actividad final de graduación. Solo para cerrar, obviamente, porque siempre es un dolor que tengo yo en el MADA y como parte del MADA también siempre hago harto hincapié en que no lo dejemos de lado, la propuesta de valor del proyecto que uno presenta. ¿Cómo se inserta esto dentro de un mercado? ¿Quiénes son los socios estratégicos? ¿Cuántos fondos yo necesito para levantar esto en distintas etapas? ¿Cuál va a ser mi modelo de negocio? Si es que voy a hacer business to client o business to business o va a ser un modelo mixto. ¿Cuáles son los canales de venta que va a tener, de difusión? ¿Cuáles son los segmentos de cliente? Que es algo que todo proyecto que sale del MADA debiera tener como súper claro, porque finalmente todos estos proyectos que no se van a insertar necesariamente en un ámbito académico, se van a insertar en un ámbito económico o como posible solución dentro de un ecosistema. A modo de cierre, la actividad final de graduación no solo concluye este proceso de investigación en algo proyectual, ya sea un servicio, un producto o un servicio-producto, sino que abre también otras preguntas con las cuales uno llega al final del proceso. Y eso es una de las cosas más bonitas que tiene la FG, que uno descubre los móviles del usuario, pero eso también dice como, no son solo padres, esto quizá debiera ser una aplicación también para adultos, y a los adultos decirle, oye, pero tú, ¿cuántas horas estás en el celular? Porque aquí era un problema como, ¿cómo hago que el drogadicto le enseñe al otro drogadicto que deje de consumir? O sea, como si el papá no sabe cuánto consume, ¿por qué va a saber cuánto es lo recomendado para el hijo? Y eso es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día como la controversia en torno a los dispositivos móviles. Y esas preguntas yo me las llevé y me las traje ahora al doctorado. Así que eso. Muchas gracias. Me superpasé, así que perdón. Más para adelante. ¿Cuál era? ¿Era un PDF o era un...? Era un problema. Ya. La primera tiempo. Micrófono. Y creo que esta lo puedes pasar. Ya. ¿Qué es el baño entonces del EMU? Bueno, ya me presentaron. No funciona. Ya. ¿Ahí sí parece? No. ¿Sí? Ya. Bueno, mi tesis y proyecto del parking al núcleo residencial se enmarcaba dentro de un taller que se llamaba Repensar el Centro y que se cuestionaba principalmente el tema de la vivienda en el centro de Santiago y especialmente dentro de lo que es el trapecio fundacional. Vamos a hacerlo así porque no funciona. Y ahí sí. ¿Debe funcionar? Está avanzando, pero no... Problemas técnicos. Como que no... Vamos a empezar a... Ahí sí. Ya, ahí sí. Y bueno, todo esto partió de entender que el centro es un lugar de mucho interés para el desarrollo urbano, tanto por la gran variedad de infraestructura y servicios que tiene, que son de escala metropolitana y que no se ven normalmente en el equipamiento de un barrio,
pero también entendiendo que existía y sigue existiendo un discurso acerca de que el centro está en crisis. Una crisis que tiene que ver con el abandono de las oficinas, con los problemas de seguridad, con el cierre del comercio, y de especial interés para la investigación era el tema del crecimiento demográfico, que fue explosivo en los últimos años y que venía sujeto a una demanda y oferta inmobiliaria que era bastante precaria y bastante uniforme. Y esto nos llevaba a plantearnos cuál es el rol que tiene el residente en un centro que es especialmente pensado para un usuario que es más pasajero, como el oficinista, y para usos metropolitanos. No existen en el centro muchos equipamientos o servicios que estén pensados desde el residente que está ahí, como plazas de barrio, equipamientos recreativos, espacios de cuidado infantil, etc. Y un poco en la tesis se trataba de ver cómo integrar esta infraestructura a un centro que ya está consolidado, además de nueva vivienda, siendo que hay muy poco suelo disponible para construir desde cero. Por esto, varios proyectos de este taller se centraban en la idea de rehabilitar y construir sobre elementos que ya estaban construidos. Varios de estos se tomaron, por ejemplo, las grandes torres de oficina, que ahora están vacías, desde la pandemia, más que nada. Y yo tomé como caso los edificios de estacionamiento, que son una tipología de los años 60, que está ubicada en un circuito en torno como al centro más peatonal, y que también respondía a esta demanda de oficinistas más flotantes que se fueron yendo hasta el sector oriente. Y un poco el desafío y la gracia de hacer este proyecto tesis era tomar este elemento que era lo más alejado de la vivienda y de la vida residencial, un edificio que estaba hecho para almacenar automóviles, y ver cuáles eran las oportunidades y los desafíos que ocurrían en tratar de integrarle vivienda y equipamiento, y además considerando que estos edificios ocupan un gran porcentaje de las manzanas en las que están, hasta casi un cuarto de la superficie útil, cuál era el impacto que podía tener intervenir desde un solo edificio en toda la manzana o en todo un sector de contexto alrededor. Y de ahí mi tesis se centró en varias líneas que iban apoyando esto. Primero había que ver cuáles eran los problemas que en verdad concretamente afectaban al centro en este momento, si era justificable o no intervenir este tipo de edificios, pensando en temas de avances de movilidad o el aporte ambiental que puede tener trabajar con una infraestructura ya existente, bajo qué criterios se iba a construir esta vida si es que no se iba a seguir las lógicas de la inmobiliaria, y qué desafíos tendría trabajar sobre algo que es tan radicalmente distinto a una vivienda. Y todo esto partió de un caso de estudio que está en la manzana de la Basílica de la Merced, a un par de cuadras de Bellas Artes, que tenía la gracia de que incluía varios de los artefactos urbanos que son únicos del centro y que son parte de estos valores que se querían recoger para un centro más residencial a futuro, como la galería comercial, uno de los pocos grandes jardines verdes que tiene el centro, los edificios religiosos y algunos artefactos adicionales como atrios o etc. Y todo esto se vio respaldado con estudios de casos, los grandes éxitos y fracasos que han tenido proyectos que han tratado de mezclar espacio colectivo, vivienda y público en gran escala, o distintos modelos de ciudad que se han buscado para el centro en siglos pasados. Por ejemplo, ese es el Plan Jalás, que fue un gran referente para el proyecto que buscaba hiperconectar el centro entre distintas manzanas, que salió de esta misma universidad hace ya casi 4 décadas, y que claramente no se llevó a cabo. Y bueno, el proyecto partía de hacer este proyecto exploratorio dentro de un caso y ver qué es lo que se podía hacer, probando con distintas densidades, distintas formas de conectar espacios públicos, colectivos y privados en distintos niveles, y así ir transformando una sola pieza que terminaba afectando a toda la manzana. Y por lo mismo este proyecto, por sí mismo, los resultados que entrega son exploratorios, pero permitía imaginarse un poco cómo podía ser una ciudad futura en que el centro acoge mejor a este habitante residencial, donde uno podía pasar de una galería comercial en un primer piso, que ahora es más amena para la vida residencial, y comprar el pan ahí y luego subir al tercer piso a un gimnasio y dejar a los hijos en una guardería infantil en el último piso, donde pueden empezar a pasar cosas nuevas que no suceden ahora.
También se plantea la idea de que pueden empezar a aparecer cosas que son específicamente posibles porque se trabaja desde una infraestructura que no es pensada desde cero para un edificio de vivienda. Por ejemplo, al tener grandes crujías se podía empezar a integrar equipamientos de gran tamaño dentro de este edificio, como incluso canchas de fútbol o skateparks dentro del mismo edificio, que tenían accesos de distinto grado de público o colectivo. Y así se puede ver un poco que el proyecto, más que generar una serie de guías de cómo transformar todos los edificios de estacionamiento del centro de cierta forma, es más una especie de imaginario, que no es necesariamente utópico, porque se basaba en un estudio muy detallado de qué es lo que era posible, y pasando desde la escala manzana hasta el diseño de los balcones, de cómo se puede dar esta vida residencial dentro de un espacio que en este momento tiene el potencial de existir y que se aprovecha de ciertas lógicas que son especiales del centro. Por ejemplo, las galerías permiten romper los límites entre predios de una forma que no se puede hacer en ninguna otra comuna. Y uno perfectamente podría empezar a pensarlo en otros niveles, o empezar a pensar que si toda la manzana ya está construida, yo no tengo por qué preocuparme de no abrir ventanas hacia el medianero, y empezar a cuestionar y a indagar en cómo se puede adaptar la norma o qué se puede hacer con estas infraestructuras si vuelven a cambiar de uso a futuro, y poder aprovecharlas de aquí a varios años más, puesto que son grandes infraestructuras de hormigón que van a durar muchos, muchos años, pero que su uso ya está en decadencia. Y bueno, eso más que nada. Traté de apurarme bastante, como antes nos pasamos. Y bueno, abre un poco la invitación a pensar que los proyectos y las tesis pueden estar relacionados de forma muy cercana. Hubo varios proyectos desde mi mismo taller en que el proyecto era la tesis y la tesis era el proyecto y se alimentaban mutuamente. Y al final, a partir de varias iteraciones, uno va pensando distintas cosas. Por ejemplo, yo partí, ¿qué pasaba si ponía la máxima densidad posible? Lo que generaba una cuestión que era horrorosa. Y uno después empieza a pensar, ya, pero ¿qué pasa si empiezo a tomar en cuenta una cantidad de espacios verdes mínima, o un tipo de espacio basado en algún referente que me permita una vida ideal? Y fue una experiencia bastante grata y muy intensa. ¿Era un edificio de estacionamiento? Sí. ¿En parte? ¿O son varios? Ya. Muchas gracias, Diego. Entonces, Juan Jara, del Magíster en Desarrollo Urbano. Y... Veamos si funciona. Ya. Hola, buenas tardes. Gracias primero a todos por venir. Mi nombre es Juan Jara, soy sociólogo, magíster en desarrollo urbano, y mi tesis se tituló La construcción práctica y simbólica del apego al lugar, el caso de los arrendatarios del área metropolitana de Santiago. Primero que nada, esta tesis partió desde una paradoja, ya que durante décadas se ha asumido que el apego al lugar tiene una relación con la estabilidad. O sea, esto quiere decir que a mayor tiempo de residencia, también hay un mayor sentido de pertenencia, un apego al lugar. Sin embargo, vivimos en una sociedad que es cada vez más móvil, donde el arriendo, que supera el 30% en el área metropolitana de Santiago, se vuelve, digamos, una sociedad cada vez más transitoria. Entonces, esta tesis partió desde la idea de si es posible construir apego al lugar en contextos de transitoriedad como los que viven los propios arrendatarios en este lugar. Esto, en cierto modo, nos estaría obligando a repensar el apego al lugar, ya no como una especie de topofilia o una identidad, sino más bien como un concepto multidimensional, que para este caso yo lo dividí en dos dimensiones, que está la dimensión práctica, que tiene relación con los usos o las interacciones con el entorno, y la dimensión simbólica,
La dimensión simbólica tiene más relación con el sentido de pertenencia o los significados que las personas le atribuyen a los espacios. Estas dimensiones interactúan entre sí en distintas intensidades y su relación con el tiempo no siempre es lineal. Entonces, para estudiar esto, utilicé datos secundarios, una encuesta a 700 arrendatarios del área metropolitana de Santiago. Esto complementado con datos georreferenciados. Se hizo un análisis de clúster jerárquico con el que se lograron obtener tipologías de apego y tipologías de zona urbana. Las tipologías de apego se basaron principalmente en los aspectos prácticos, simbólicos y el tiempo de residencia, mientras que los tipos de zona urbana se consideraron factores como densidad, accesibilidad, seguridad, nivel sociomaterial. ¿Ya? Entonces, entre los primeros resultados que pudimos obtener, se puede observar que se hizo el primer clúster jerárquico donde que obtuvimos las primeras tipologías que son los tipos de apego al lugar. Los primeros 3 son los apegos de rutas, que son aquellos que están más relacionados con la transitoriedad. Es decir, que llevan menos tiempo residiendo en un lugar. Entonces, entre este tenemos el apego ausente, que son personas que llevan poco tiempo viviendo en el lugar, arrendatarios, con una baja pertenencia, tienen un bajo uso y sería lo que la teoría tradicional, digamos, estaría esperando de un residente, digamos, que vive o que lleva poco tiempo viviendo, como son los arrendatarios. Pero, sin embargo, esto corresponde solo a un 25% y hay un 75% de otras gamas de apegos que también se visibilizan acá. Entonces, aquí surgen elementos como el apego práctico, que también son personas que llevan poco tiempo residiendo, tienen un bajo sentido de pertenencia y un alto uso del espacio. O sea, esto se basa principalmente en un apego basado en prácticas. Pero, por el contrario, por ejemplo, también tenemos el apego simbólico, que también está dentro de los apegos de rutas, que son personas que llevan poco tiempo viviendo en un lugar, hacen un bajo uso, pero tienen una alta pertenencia. O sea, es un apego que más bien basado en los significados, más que en el uso mismo del espacio. Y por el otro lado tenemos otras formas de apegos, como por ejemplo los apegos de raíces, que están más relacionados con la estabilidad. Son personas que llevan mucho tiempo viviendo en un lugar. Entonces aquí surge el apego mixto, que es el apego más tradicional. Esto combina aspectos prácticos y simbólicos, es decir, tienen un alto uso del espacio, tienen un alto sentido de pertenencia, pero sin embargo, digamos, se ve interpelado por el apego mixto decreciente, que son personas que llevan todavía más tiempo, pero aún así tienen una pertenencia un poquito más baja. Entonces, esto demuestra en cierto modo que la relación entre el tiempo de residencia y el apego al lugar no siempre es tan lineal. Ya esto es interesante porque en cierto modo nos muestra que los arrendatarios son un grupo bastante heterogéneo, que no pueden ser reducidos a transitorios, porque también existe un 34% de apegos de raíces, y que estas formas además no necesariamente tienen una relación lineal con el tiempo. Luego, para poder relacionar esto con el espacio, se hizo un segundo clúster jerárquico donde pudimos ver tipos de zonas. Aquí pudimos ver como, por ejemplo, en azul, que están las zonas privilegiadas, o las zonas de rojo, que son las zonas marginadas. Y un montón de otras zonas, por ejemplo, en morado, las zonas centrales, en verde las zonas mixtas, en amarillo las zonas periféricas. Entonces lo que se hizo fue cruzar mediante estadística descriptiva los tipos de zona con los tipos de apego y resultaron en los mapas que están aquí en el ladito. Entonces, si podemos observar en el círculo azul de ahí arriba, se puede observar que el lugar donde más hay apego simbólico es en las zonas privilegiadas. Y esto calza también o coincide con lo que dice la teoría, digamos, sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este caso la literatura dice que en las áreas privilegiadas llegan personas, nuevos residentes que buscan este estatus sin incluso haber residido antes en ese lugar, o sea, generan un sentido de pertenencia sin usar el espacio, sin conocerlo y más bien por el estatus que este representa. También por el otro lado tenemos, por ejemplo, las zonas marginadas, que son los círculos en rojos que están ahí, donde también hay una alta prevalencia de apego ausente y apego práctico, y esto también coincide con lo que dice la literatura, o sea, podemos observar que en esta zona en general a veces puede costar generar un sentido de pertenencia
porque existe una cierta estigmatización. Entonces, lo interesante de esto es que la literatura que yo estoy haciendo referencia en realidad no está hablando necesariamente de arrendatarios, sino que más bien no especifica un tipo de tenencia, pero también demuestra que los arrendatarios también replican estas mismas dinámicas y eso hace que sean plenamente aplicables a ellos también. Entonces, no son un grupo aparte. Otra cuestión interesante que se puede ver desde este punto es que, en general, las zonas privilegiadas tienden a acumular mayores apegos de raíces, es decir, son apegos mucho más estables, mientras que las zonas marginadas es lo contrario. Algo similar pasa si comparamos el centro con la periferia, donde el centro es más transitorio, mientras que la periferia es mucho más estable. Entonces, esto igual nos invita a pensar un poco de cómo distintas políticas o formas de desarrollo urbano en la ciudad generan también distintas formas de habitar entre los propios arrendatarios. Entonces, como a modo de conclusión, primero que nada, se puede decir que existe un sesgo sedentario, principalmente en las teorías sobre apego al lugar que priorizan la estabilidad, al mismo tiempo que invisibilizan lo que es transitorio. Pero estas dinámicas transitorias no se pueden ignorar. La idea para esto, entonces, la idea sería incluir dinámicas transitorias, particularmente cuando hablamos de arriendo, porque si no estaríamos cayendo en un ethos de la propiedad, que en cierto modo estaría idealizando esta forma de tenencia como una forma de estabilidad, mientras que ignoramos el arriendo en la investigación y también en las políticas. Entonces, respecto al apego al lugar, es necesario también pensar desde un nuevo paradigma, donde el debate no se centre solamente en la intensidad del apego, sino en su forma, en un debate más profundo. Y esto conllevaría a pensar que el apego al lugar no es igual a mayor tiempo de residencia y tampoco es una topofilia, un amor por el lugar, digamos, sino que el apego también puede ser diverso en sus formas, como también puede ser precario. Gracias. Y vamos entonces a terminar con la tesis de doctorado de Sebastián, La Clavera. Ahí, sí. Y avanza. Sí, avanza. Sí. ¿O no? Sí, ya. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar hoy día aquí presente. Fue bien sorpresivo ahora cuando dijeron, sí, hemos invitado a algunos estudiantes destacados para presentar su tesis. Yo no sabía que era estudiante destacado de nada, entonces es como un momento alegre. Vengo a presentar mi tesis de doctorado, que se titula Desbordado, hacia una concepción integral del borde urbano como espacio de articulación entre ciudad informal, entorno natural y riesgo de desastre. Y fue guiada por la actual decana, Magdalena Vicuña, antes de que fuera decana, y formó parte también del comité de tesis Kai Bergamini del instituto y el profesor Jorge León, que es parte del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Ya? Como lo insinúa un poco el título y como lo insinúa también un poco esta foto, mi tesis se trata básicamente de tres cosas. Ya es una tesis que trata acerca de gestión del riesgo de desastre. Yo venía o entré al programa un poco sabiendo que quería trabajar con temas de gestión del riesgo porque mi magíster en diseño urbano está relacionado con temas de gestión del riesgo de desastre. No sabía mucho qué es lo que iba a hacer y dentro del doctorado se fue cruzando el tema de la gestión del riesgo, en particular con el tema de los asentamientos informales. Esto es una foto de un campamento en la ciudad de Antofagasta. Esto es una ortofoto sacada con un dron como parte del proceso de la tesis doctoral. Y esta es una foto de este campamento en particular que se llama Arenales a diciembre del 2023. Probablemente hoy día está distinto. Y la tesis en general gira un poco, o lo que sintetiza la tesis, si tuviéramos que hacer una sesión de tesis en 30 segundos en vez de 5 minutos, yo diría que lo que sintetiza la tesis es básicamente este diagrama, que explica un poco cómo voy a hablar de asentamientos informales y cómo voy a hablar de gestión del riesgo de desastre. En primera instancia, cuando me di cuenta que iba a terminar trabajando con asentamientos informales, se me hizo que era un tema un poco ajeno para mí como arquitecto, siendo arquitecto de formación, ¿no? Entonces, la primera determinación que tomo es decir, ¿sabéis qué? Yo voy a hablar de
gestión del riesgo, voy a hablar de campamentización desde la perspectiva de la morfología urbana, ya desde algo que como arquitecto me sea más bien familiar. Entonces el paraguas que engloba todo es la morfología urbana, ¿cierto? El estudio de los componentes construidos de la ciudad, de las calles, de las manzanas, de la forma de los predios, de su tamaño, etcétera, etcétera. Y dentro de ese paraguas macro se sitúan tres esferas que se intersectan y que en la intersección de esas tres esferas es donde aparece básicamente el vacío que la tesis intenta empezar a llenar, ¿cierto? Hay cierta literatura que habla de la gestión del riesgo de desastre, ¿cierto? Y de la resiliencia desde la morfología urbana. Hay cierta literatura que habla también del espacio de la periferia, de la idea de límite urbano, de la idea de borde. Y hay cierta literatura que habla de urbanización informal y su forma urbana. Existe muy poca literatura, un artículo que yo encontré al menos dentro de la construcción de mi marco teórico que cruzara todas las variables. Entonces, ¿hay alguna parte de la literatura que habla de urbanización informal y de resiliencia? Sí, pero no desde la perspectiva del borde o no desde la perspectiva de la morfología urbana. Entonces, este diagrama y el cruce de esta esfera o de estos círculos y ese como suerte de figura negra que queda al medio es lo que concentra después la realización de la tesis. ¿Dónde se sitúa la tesis? En la ciudad de Antofagasta, y por varias razones. Bueno, lo primero es que Antofagasta es una ciudad que ha estado muy en boga en los últimos años, dado el incremento de campamentos que posee en general en el sector de borde cerro, y porque apareció también dentro del desarrollo de la tesis una suerte de punto de interés en que Antofagasta, como ciudad desértica, expuesto a desastres, en este caso particular, el desastre de los aluviones, ¿cierto? Por el incremento de lluvias torrenciales, era reflejo también o era un botón de muestra de un problema global, ya que a raíz del cambio climático, los países desérticos, en general en Medio Oriente, se están viendo afectados cada vez más por eventos de lluvias intensas y como son como ecosistemas que no están preparados para recibir ese tipo de fenómenos climáticos, escurre, ¿cierto?, la tierra que está suelta y se generan aluviones. Entonces, a mano izquierda hay una foto de un aluvión en Libia del año 2023 y a mano derecha, ¿cierto?, está esta foto de los campamentos en el pie de Cerro Antofagasta. Esto además se cruzaba con el hecho de que yo soy de Antofagasta. Bueno, esto es como para otra conversación, pero me di cuenta que uno siempre vuelve hay una cosa como de la ley del eterno retorno, ¿no? Como que uno vuelve a su origen, sobre todo para enfrentarse a una cosa tan larga y extendida como hacer una tesis doctoral. Este diagrama sintetiza un poco como el flujo de trabajo, el workflow de la tesis, en que básicamente, siendo yo arquitecto, dije, bueno, voy a tratar de, usando las herramientas de la arquitectura, poder levantar esta investigación. Así que lo primero que se decide hacer es que hay que comprender la situación existente del borde cerro de Antofagasta a través de la elaboración de cartografía, de mapeo. Y esos mapeos se realizan en distintas escalas, macro, meso y micro, y a partir de esas cartografías se hace una evaluación. A partir de esa evaluación de decir la situación actual es esta, se desarrollarán unas propuestas, que es esta franja verde que está al medio, y después de esas propuestas que yo hice, y que esto también fue un tema bien discutido con Magdalena a lo largo del desarrollo de la tesis, como yo soy arquitecto, o no como soy, pero siempre lo explico así, yo quería proponer algo. Me costaba mucho quedarme en el diagnóstico. Como los arquitectos tendemos a la propuesta, o yo al menos como arquitecto, viniendo desde el ámbito como del taller y del arquitecto que diseña, me era muy difícil quedarme solo en el diagnóstico y yo quería proponer algo. Y ahí en una negociación eventualmente llegamos a la conclusión de que podíamos proponer algo, que no iba a ser un proyecto, que podía ser más del lado de los lineamientos y que eso alguien tenía que validarlo. Entonces, se hacen unas propuestas que son esta franja verde y esas propuestas tienen que pasar por un filtro de validación con actores externos, que son 2 focus group realizados con actores relevantes, ¿cierto?, del mundo académico y del mundo público, en el fondo funcionarios estatales, y un workshop con la comunidad de habitantes de los campamentos. Y después de esa evaluación por parte de estos 3 grupos de actores, se sintetizan una serie de lineamientos de diseño. Entonces, lo que se hace, ¿cierto?, es en estas 3 escalas, en macro, meso y micro, tratar de evaluar distintas cosas. En macro se evalúa la relación de los campamentos con la ciudad de Antofagasta. En meso se trata de entender un poco cómo funcionan los campamentos por dentro y cómo se relaciona con su entorno inmediato. Y en la escala micro se trataba de entender las condiciones materiales de las construcciones y de las manzanas en estos campamentos.
posteriormente, cómo entraban estos actores externos, estos actores del mundo académico, público y los actores comunitarios a evaluar las propuestas que se habían desarrollado a través de esto. Estos son matrices que se llaman AHP, son matrices de pares comparados que permiten a las personas comparar, ¿cierto?, tal como dice su nombre, un par de variables y ponderar una respecto a la otra. Esto era súper interesante, fue una herramienta que salió hacia el final de la tesis, pero fue bien interesante que permitía, por un lado, evaluar las propuestas de diseño, en el fondo compararlas y decir cuál era más importante y qué tanto más importante era una que la otra. Entonces le asignaba porcentaje, le asignaba como un peso. Entonces yo podía decir, la variable A no solo es la más importante, es decir, no solo es la 1, sino que además se lleva el 50% de la ponderación total de peso que estoy repartiendo. Entonces nos permitía ordenarlas y ponderarlas. Bueno, y aquí estas son partes como de los resultados de las cartografías que se hicieron. Estas son las cartografías generales de la ciudad de Antofagasta. A través de estas cartografías lo que se decidió es con qué campamento íbamos a trabajar. Antofagasta tiene más de 80 campamentos y se trabajó con 3, que se llaman Arenales, Villa Constancia y Balmaceda, y son lo que se denomina macrocampamentos. Son aglomeraciones de campamentos menores. Cada uno está compuesto de otros campamentos. Y como son los únicos 3 macrocampamentos, se decidió trabajar con esos 3 en el sentido de que son los que concentran mayor cantidad de población. Entonces se eligen esos 3 y después se hacen cartografías de análisis macro. Estas son las cartografías macro en que se ve, ¿cierto?, ahí en ese color como verde limón o amarillo, ese es Arenales, y se ve Arenales respecto de la costa, su distancia a la línea del tren, su relación con el farallón costero, etcétera, etcétera, y abajo se ven corte. Se hizo lo mismo para los 3 macrocampamentos. Se hizo también un estudio de morfogénesis, que es un estudio que evalúa básicamente en qué momento y de qué manera se genera el campamento. Este estudio reveló algo bien particular, y que es que los 3 macrocampamentos surgen en el mismo momento. Hay un periodo como de 3 meses, al inicio del 2015, en que surgen todos los macrocampamentos. Si se fijan, es esa casilla de ahí. En el fondo estas 6 son Villa Constancia, Balmaceda, Arenales, y los 3 surgen en el mismo momento. En un periodo entre como abril y junio del 2015 en que se campamentiza todo el borde. Después se salta a una escala meso, en que se busca evaluar distintos componentes de la forma urbana de los campamentos, la geometría de las manzanas, el nivel de conservación de las calles, etcétera, 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 y se comparan entre ellos y se comparan también con lo que llamamos un encuadre de control, que es el encuadre que está a mano derecha abajo, que es un sector de borde cerro pero de ciudad formal, de desarrollo inmobiliario tradicional, y se busca comparar, por ejemplo, solo como botón de muestra, a mano izquierda, esos 3 cuadrados que están en azul y morado, esos muestran el nivel de deterioro de los materiales. Entonces, mientras más oscuro el color, más deteriorada la materialidad de esas manzanas. Entonces se puede ver que, ¿cierto?, el encuadre control, que es lo que llamamos Coviefi en Antofagasta, que es un barrio de desarrollo inmobiliario, está todo celeste, por tanto, la condición de esas viviendas es buena. Y exactamente arriba, ¿cierto?, que está Balmaceda, vemos que la condición o el color predominante es morado oscuro y la condición de esa vivienda es bastante mala. Entonces así se evalúan diversas variables y se comparan los macrocampamentos entre sí y con el encuadre de control. Y esta es la escala micro, en que se seleccionaron algunas manzanas puntuales por macrocampamento y se levantó casa por casa la materialidad para constatar un poco lo que se veía en la escala meso. De estas cartografías hay muchas, que no las voy a mostrar porque si no estaríamos hablando muchas horas. Después de hacer ese levantamiento se hacen unas propuestas, que son estas láminas de acá. Se hizo una propuesta para cada macrocampamento y con estas láminas se fue a conversar con los actores relevantes y con la comunidad. Y a partir de eso se emanó una serie de 9 lineamientos de diseño, que iban desde, no sé, pavimentar las calles, incorporar muros de contención aluvional, relocalizar partes de los campamentos, etcétera, etcétera. Y esas 9 recomendaciones de diseño o lineamientos de diseño son los que, bueno, que están sintetizados aquí en este pequeño diagrama, son los que después se evalúan a través de estas matrices de comparación de AHP por parte de los actores relevantes y nos entrega un poco información de qué cosas o cuáles de esos lineamientos de diseño son más importantes y cuáles son menos importantes. Aquí los colores que tienden al celeste son los lineamientos de diseño o las recomendaciones que salieron mejor evaluadas.
La mejor evaluada, que es la que está arriba coincidentemente, es la relocalización selectiva, que tiene que ver con erradicar parte de los campamentos. La segunda era la incorporación de muros de mitigación, o sea, de muros de contención, y así suma y sigue pavimentar calles o ensanchar calles, etcétera, etcétera. Y lo menos relevante fue considerado renovar áreas verdes y hacer campañas de concientización de la población. ¿Qué conclusiones o qué elementos formaron parte de la discusión finalmente? Y con esto cierro. Básicamente hay 5 como elementos que son parte de la discusión. Lo primero es reconocer que Antofagasta es efectivamente un borde urbano que está en una condición de riesgo. ¿Ya? Más allá como del prejuicio que uno puede tener, una vez hecho el análisis se confirma que efectivamente Antofagasta y ese borde un poco plagado, ¿cierto? O lleno de campamentos, es un borde que está en riesgo, y no solo en sus sectores informales, sino que en sus sectores formales también. El segundo punto relevante es entender como las limitaciones para poder evaluar el riesgo a partir de la forma urbana en asentamientos informales, sobre todo por la tendencia de los campamentos o de la urbanización informal a cambiar en el tiempo. Yo por eso decía al principio, la foto con la que abro la presentación es una foto de diciembre del 2023 y seguramente hoy día está distinto. Ya los campamentos son escenarios súper variables a lo largo del tiempo, así que eso hace que si evaluamos el riesgo desde la forma urbana, sea un poco complejo, y hay que ir viendo ahí la manera de periodizar la evaluación para que los análisis no queden obsoletos tan rápidamente. La tercera conclusión o el tercer hallazgo interesante, y este para mí es el más interesante de todo, es que al comparar los 3 campamentos y el encuadre de ciudad formal, no eran siempre los campamentos los peor evaluados. Dependiendo de qué es lo que uno estuviera evaluando, si uno estaba evaluando por condiciones materiales, es decir, qué tan robusta es la construcción de la casa, evidentemente la ciudad formal salía mejor evaluada, pero habían otras variables que tenían que ver con la redundancia, tenía que ver con qué tan bien conectadas estaban las calles unas con otras, cuántos puntos de acceso había al campamento, etcétera, etcétera, en que efectivamente, o cercanía, por ejemplo, con equipamientos relevantes, hay puntos en que los campamentos salían mejor evaluados que la ciudad formal, que parece como una paradoja, pero efectivamente era así. El cuarto es que en general los resultados de la evaluación por parte de estos actores relevantes lo que arroja es que lo más importante para tener una mejor gestión del riesgo de desastres es reducir la exposición, es decir, minimizar la cantidad de personas que están expuestas al riesgo, básicamente. O sea, más que quedarnos en el espacio de riesgo y actuar sobre ese escenario de riesgo ahí, lo más importante parece ser, de acuerdo a todos los actores consultados, sacar a las personas de esos sectores. Incluso los pobladores concordaban con eso. Sí, en general los pobladores hablaban más de relocalizaciones puntuales, unas acciones más bien como de puntillismo, más de acupuntura urbana, más que sacar los campamentos completos. Y lo último que se explora como parte de como estas preguntas que quedan dando vueltas siempre que uno cierra una tesis, era la posibilidad de replicar y transferir este tipo de estudios a otros campamentos en situaciones de borde, ¿cierto? Casos como paradigmáticos bien evidentes sería, por ejemplo, analizar, así como aquí se analizar los campamentos de Antofagasta frente al problema del aluvión, preguntarse si uno podría analizar los campamentos en Viña del Mar y Valparaíso frente al riesgo de incendio forestal, por ejemplo, que son condiciones similares, condiciones con alta presencia de informalidad, condiciones en sector de periferia urbana, y que podrían en el fondo dar espacio a replicar las mismas herramientas con ciertas adaptaciones para tener una comprensión mayor del estándar de riesgo de nuestras periferias. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Me acabo de dar cuenta que puse el timer y no apreté play, por eso que no sonó nada. Perdón. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta a los tesistas, a los que expusieron, entre los que expusieron. Andrés. Mirar la malla y hacer como esta suerte de lamentar la oportunidad perdida. Yo como había hecho el magíster en otro lado, yo convalidé todo lo que pude y no hice ningún problema. Sí, así que lo hice los ramos obligatorios de la tesis. Pero fue muy lamentable, viendo la abanico de cosas así. Me arrepentí. Bueno, no sé. Yo parque nace un momento de la
más lo de visibilidad Bueno, entonces algo por explorar, por motivar más, sí, promover eso. Bueno, muchas gracias a todos. Ya los estaremos invitando a otros eventos de este tipo. Y muchas gracias sobre todo a los 4 tesistas por compartir su trabajo. Entiendo que lo grabamos, que sí, que todo va a salir bien y vamos entonces también a enviarlo a los estudiantes que no estuvieron hoy día aquí con nosotros. ¿Ya? Muchas gracias.